¿Te has preguntado cómo la pasión y la determinación pueden convertirse en el motor de alguien para cumplir sus sueños? Pueden ser sueños pequeños y grandes. Puede ser abrir una cafetería, una librería o incluso ser una escritora. Hoy nos sumergiremos en la fascinante historia de una autora que ha decidido forjar su propio camino en el mundo de las letras. Pues las autoras autopublicadas, como cada nota de café que se sirve en una cafetería, son un tesoro oculto en el mundo literario. Son narradoras valientes que han optado por seguir su propio camino, compartiendo sus historias de maneras únicas y auténticas. Con una taza de café en mano y una invitada excepcional, te invitamos a conocer una de las perspectivas y experiencias sobre la autopublicación literaria en Chile. ¡Atención! Estás a punto de ver un ciclo de entrevistas a grandes escritoras y editoras chilenas, con un gran trabajo literario en Chile, y que no han temido demostrar con su conocimiento que saben de escritura y edición, porque cada una de ellas tiene Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción. Presenta Leo Independientes. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Pluma y Poder, Mujeres en Acción. Hoy nos encontramos en la huérfana cafetería junto a nuestra invitada Francisca Huercoelho. Hola, Fran. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, ella es poeta, narradora, artista, educadora y gestora literaria, con larga trayectoria realizando clases, talleres, charlas de literatura y mediación lectoescritora y artística para niños, jóvenes y adultos. Ha publicado el poemario Niña Abuela, las crónicas Andanzas en Pandemia, Guía Personal de la Ciudad y El caso del hombre de café, un señor que fotografía sueños. Bienvenida, Fran, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí encuentro fascinante esta invitación, esta iniciativa que han tenido ustedes en Leo Independientes, y estoy atentísima a la conversa que se vaya dando para compartir experiencias, ¿cierto? Porque creo que es un mundo, recién lo comentábamos, tan difícil el mundo independiente. Entonces, la iniciativa que ustedes están tomando con hacer un registro y conocernos entre nosotros también es fundamental. Sí, nosotros también estamos muy encantados de tenerte aquí como invitada y poder conversar contigo para conocer tu experiencia, igual sobre todo como autora autopublicada en Chile. Bueno, entonces nosotros en primera instancia queríamos saber cómo es que comenzó tu interés por el mundo literario, como cuándo surgió la opción de ser escritora en tu vida. La verdad que desde niña escribía. Como siempre he sido como hipersensible, encontré la fórmula. Yo decía, ¿qué hago si siento el mundo con tanta fuerza? Y empecé a tirar líneas desde que era chiquitita, sobre todo con la poesía. Incluso hubo un momento que fue como un hito para mí. Era un cuarto básico que estaba en cama con papera y me puse a intrusiar los libros que había en la mini biblioteca que había en la casa. Y me encontré con la Gabriela Mistral, pero ya no con los pequeños fragmentos que hay en los libros de colegio, sino que con libros potentísimos de ella. Abrí cualquier página y me acuerdo que decía, ya me olvidé que se hizo ceniza tu pie ligero y salí a encontrarte el sendero. Y por ahí hablaba de que la tarde cayó, como, no sé, era un imaginario tan extraordinario que yo dije, no puedo creer que sea chilena esta mujer, conocer en otra faceta a la Gabriela Mistral, y me sentí más poeta, quise explorar más, seguí escribiendo, y la verdad es que se transformó en una fascinación el mundo del libro para mí. No solo escribir yo, pero ahí seguro que vamos a ir hablando de eso más adelante. Claro. Entonces, ¿te gustó esta forma como de ver el mundo, como de narrar el mundo a través de la palabra? Sí. Y que conectaba mucho con, tu forma de ver el mundo también. Sí. Es como muy poeta. Como el símbolo me fascinaba, la metáfora, y la síntesis, la forma de construir atmósferas y paisajes con las palabras. Pero la verdad que fue muy intuitivo, no me di cuenta al principio, simplemente lo hacía. Y en el camino entonces se fue armando este pequeño registro. Muchas veces perdí textos que he lamentado mucho, pero es una cosa de oficio, de ir haciendo. Ya. Así que... Bueno, Fran, eres autora autopublicada, entonces en ese sentido también queríamos saber por qué decidiste esta modalidad de publicación en vez de trabajar junto a una editorial, por ejemplo. Siendo muy honesta, con uno de los libros lo presenté en una editorial que me dijo que le encantaba y fue una tramitación de 2 años. Siempre me decían, no, es que nos gusta, es que esperan un poquito. Yo dije,
si este va a ser el ritmo de lo que yo amo, es demasiado lento. Y además no es solo ese libro, pero está estancado. Entonces, yo necesito compartir, porque no sé si le pasa a otros autores, autoras y autores también, pero en mi caso es hacer un registro del que voy sintiendo, pero también querer compartirlo. Y si eso quedaba truncado, yo no podía seguir con otras obras, era un sentir. Entonces dije, a ver, voy a tomar una decisión. Esto no fue inmediato, pasaron muchos años. Primero fue el poemario Niña Abuela, en el año 2007, lo hice así. Luego pasaron 15 años, hasta el segundo libro. Y yo dije, si me pasó esta tramitación con una editorial mediana, grande, en pandemia va a ser una locura con el desorden que hay. Y entonces lo voy a hacer a mi pinta, con lo que yo considero que puede ser interesante. Pero la verdad es que no es solo lo que yo piense. Hablé con amigos, escritoras y escritores, también consulté con los lectores y lectoras. Entonces, que fuera una cosa ya compartida, ver qué iba pasando en ese sentido. Disculpa, ¿y por qué te tramitaban como en la publicación del libro, así como, oye, sí nos interesa, pero cuáles eran como los peros que te ponían? Los peros eran que ya estaban con otros compromisos, Ya. pero que se iban dilatando y que, por ejemplo, aparecía un interés quizás por otro libro, yo no tengo el detalle, pero era lo que percibía yo, ¿cierto? Que de repente surge un nuevo autor, un nuevo premio, y se le da prioridad a eso, iba quedando un poco atrás quienes comienzan, aunque la propuesta sea interesante. En el caso, por ejemplo, el que estaban ahí dilatando era El Hombre de Café, que demoró 8 años. El Hombre de Café recibió un fondo del libro Creación Literaria, Literatura Infantil Juvenil, entonces tenía ese sustento detrás. Y al Ministerio de las Culturas le había parecido atractivo. Y aún así, y además gustándoles la propuesta en esta editorial, pasaba esto, ¿cierto? Que se van corriendo los plazos, los tiempos. Claro. Al final no llegábamos a acuerdo. No llegábamos a acuerdo y un poco bastante frustrante, la verdad. Me imagino. Bueno, Fran, tú ya decidiste autopublicar tu libro, hacerlo como tú querías. Entonces, quería saber desde tu experiencia, si puedes contarnos un poco sobre los procesos que realizas para autopublicar un libro, en términos de gestión más generales, no refiriendo a uno en específico, porque todos tienen un proceso distinto, Claro. Claramente creativo, pero sí como en términos generales. En términos generales. Bueno, primeramente, algo que hay que mencionar, que son los procesos creativos que pueden ser muy distintos. Por ejemplo, en el caso de las andanzas, se trataba de centrarnos en 100 días, y al poco tiempo ya estaba listo, porque tenía hasta prólogo. Se movió muy fácil, como un oficio diario, al contrario que se demoró porque también ilustré. Entonces, una vez que va avanzando el proceso creativo, hay que tomar las decisiones de con quién diagramar, con quién imprimir. A veces hay una asociatividad de quien diagrama y tiene un contacto en el mundo de la imprenta o no. Una vez que eso va avanzando también, yo, por lo menos mi proceso en particular, yo tengo una formación de base, que soy publicista, entonces esto de hacer focus group o de acercarme a mi grupo final objetivo, el target, me interesaba mucho. Entonces, en paralelo, yo iba presentándole a lectoras y lectores que yo veía que les encanta leer, entonces, pero así mismo con quienes no leen mucho, probé con distintas personas viendo cómo les llegaba la obra. Entonces, si había que hacer modificaciones, las hacía. Antes de presentar lo final en la diagramación, me había saltado un poco eso, pero eso que también es importante. Entonces, diríamos que es proceso creativo, chequear un poco con lectores, identificar con quién trabajar en el mundo de la diagramación y de la imprenta para preparar todo el camino, para tratar de organizarnos, porque va a haber un momento en que ya cuando esté todo listo, vamos a hacer el evento de lanzamiento y después van a venir decisiones de distribución o no, que justo estábamos hablando recién, que los dos libros han tenido procesos muy distintos. En Andanzas yo trabajé con algunas librerías que me parecían muy interesantes e hice diversos lanzamientos, y con el caso del Hombre de Café no he distribuido mayormente,
porque quiero quedarme muy cerca de mi público objetivo, que es de la literatura infantil juvenil, ver que además está ligado a los adultos, porque son generalmente ellos quienes deciden, que son mediadores, que toman una decisión de llevar este regalo, de comprar el libro, que enganchan y que se pueden maravillar o no con la obra. Entonces he querido mantener muy, muy cerca la obra, realizando lanzamientos que a la vez son talleres, porque parte de mi camino, así como escribo, los talleres son fundamentales para mí. El tema de la educación, del acompañamiento, para que otros desarrollen su propia creatividad, para mí es muy importante. Y los dos libros tienen esa propuesta en su interior. Quería saber qué pasaba. Es como un diálogo dentro de la obra. Claro. Bueno, Fran, eres, ya dijimos anteriormente, poeta, narradora, artista, educadora, gestora literaria. En ese sentido, igual quería preguntarte cómo mezclas como tu faceta de publicista, que es como tu base, con esto de la escritura, porque al final tu camino como por la vida que decidiste elegir es completamente ser gestora literaria, realizar talleres, la educación. Entonces, ¿cómo se realiza como esta mezcla? ¿O sigues, por ejemplo, juntando los dos mundos? ¿O no? Sí, bueno, la verdad que la base yo diría que es una palabra: ser comunicadora. Ser comunicadora de cosas que a mí me parecen que tienen un sentido, un significado, que pueden ser una propuesta, que abren una puerta. Desde mi propia búsqueda, mi propia exploración, pero invitando a los otros. Es como es un juego constante, pero que también hay una propuesta, yo diría, yo siempre digo, una propuesta política, pero que no viene necesariamente de lo que conocemos habitualmente como lo político, ¿cierto? Sino que es como al construir un imaginario positivo, al dar un espacio para pensar al otro, para volver a sí mismo, creo yo que se cumple esto. Entonces va desde lo que aprendí como publicista, de llegar al otro, de provocarle un cierto impacto, pero no inventándole una necesidad, proponiéndole una pregunta, un avanzar juntos o juntas. Entonces ahí es donde el camino se bifurcó, ¿cierto? Sí, por ejemplo, en el mundo de la redacción o de la palabra, como publicistas nos preparan mucho en ese sentido, y fue mi mención. Mi mención era creatividad. Entonces también tenía que ver con la gráfica, pero en mi camino fue en realidad el código, la palabra, la exploración, no solo en la poesía, que es lo primero que hice, el poemario Niña Abuela, luego vino la crónica, después la novela, acompañada de la ilustración. Eso no ha sido una cosa que yo diga, en mi carta Gantt voy a hacer esto y el otro. Para nada. Voy sintiéndome mucho, voy aprendiendo mucho de los talleres también, viendo las propias búsquedas de los otros, planteándome cosas como, por ejemplo, esto del error que se da mucho en los talleres, de como, ay, ¿y si me equivoco? No, yo esto no lo conozco. Entonces, siempre está dándome vuelta esa faceta, ese camino del otro, y por eso me lo planteo también como entrar en ese diálogo. Hay en ambos libros ese espacio para que una vez que ya voy proponiendo algunas, por ejemplo, andanzas, que la persona que lee pueda hacer su propia andanza. Claro, como invitarlo a también ser parte del libro también y vivir como esa experiencia. O sea, creo que hay mucha gente que quizás nunca ha escrito o que le interesa, pero siempre está como el miedo. Absolutamente, está muy presente. Solo como ejemplo, y pensando, porque yo hago talleres desde guaguateca, que andan gateando los alumnos, hasta mi alumno mayor, que 92 años tiene actualmente, un señor que fue arriero. O sea, las realidades son muy disímiles y eso lo hace fascinante. No está muy temprano. Absolutamente, absolutamente. Entonces, yo creo que es tan importante. Bueno, Fran, desde tu perspectiva, ¿tú crees que es más difícil ser una autora autopublicada que publicar con editoriales, por ejemplo? Como, ¿qué ventajas o desventajas ves en ello? Bueno, sin duda, siempre, es que depende de lo que uno busque, ¿ya? A mí me interesaba mucho propuestas que están, por ejemplo, en andanzas frente al dolor de lo que estaba pasando en la pandemia. Yo quería visitar lugares que me parecían icónicos, quería revisitar
quería proponer, quería invitar, hacer preguntas, y no sabía en una editorial si les iba a interesar de lo modo que yo lo planteaba o no. Entonces, esa es una de las decisiones para publicar en forma independiente, tener una cierta autonomía, siempre revisando con otros autores, teniendo un especial cuidado en el proceso editorial. Eso es muy importante, que la calidad sea óptima, ¿cierto? Claro, siempre está como el feedback. De hecho, igual está, creo que ese prejuicio de que si no está alguien publicado bajo una editorial, como que no es de calidad. Siendo que hay varios autores y autoras autopublicadas que ponen mucho esfuerzo y trabajo detrás de cada libro. O sea, Sí. esto de los lectores beta, de conseguir distintas opiniones, de revisar una y otra vez manuscritos, sobre todo los procesos de imprenta. Y las cotizaciones y todo eso, que cada vez está más caro. Sin duda. Por ejemplo, mencionando justo esa etapa de edición, en este caso del Hombre de Café, que fueron 8 años porque entre medio pasaron muchas cosas. Yo misma tenía que aprender cómo se hacía esto de ilustrar, ¿cierto? Y además, en una etapa que era literatura infantil juvenil, en fin. Entonces, dije, voy a hablar con autores que quiero mucho, que valoro mucho su obra, y les voy a pedir sus opiniones. Por ejemplo, el libro se iba a llamar El Hombre de Café, un señor que fotografía sueños. Y uno de ellos me dijo, oye, esto está muy bueno, yo lo veo, y él es súper exigente, así que yo casi me desmayé cuando me dice, yo lo veo con posibilidades de saga o de continuidad en otro libro. Y entonces me dijo, no lo limites al Hombre de Café, sino que, ¿qué tal algo como El Caso? A mí me explotó la cabeza. Dije, pero claro, está este caso, entonces podría haber un próximo caso. Entonces, la escucha de los pares, las y los pares, siento yo que es una muy buena escuela. Aprendemos mucho juntos. También yo esta vez contraté un servicio de edición, a pesar de que había hablado con varios amigos y amigas que valoro mucho, no solo chilenos, de otras culturas también, para ver cómo se percibía, para que no quede en algo local de Chile. A veces no nos damos cuenta y usamos palabras que afuera no se van a entender. Claro. Entonces, que el libro no quede limitado. Incluso ahí, por ejemplo, y acordándome de un autor que es narrador oral, que es escritor de LIG, me dijo, oye, Fran, fíjate, yo estaba empezando la lectura y me imaginé que aquí había un viaje en el tiempo. Nuevamente explosiones. ¡Qué interesante! No se me hubiera ocurrido. Yo soy la misma autora, pero hay cosas que uno no ve. Porque vas con una idea que partió en un comienzo, se van sumando otros procesos, pero hay mucho que uno no ve de la propia obra. Ahora a veces como que uno igual queda pegado en el proceso, o sea, como que lo tiene tan enfocado, ya tiene tan estructurada su obra que a veces conversar con otras personas igual abre muchos puntos y muchas alternativas que quizá uno no considera. Absolutamente. Además que también hay una belleza, como a mí me gusta mucho lo de la educación, y me pasó en el lanzamiento del libro en la Biblioteca Santiago hace poquito, una profe y su hija, que está en el grupo, yo digo grupo etario, realmente este libro ya lo han leído personas entre 7 años y 90, y les ha gustado igualmente. Pero cuando me preguntan, a ver, sobre todo en los colegios que tienen una obsesión así, ¿cuál es el grupo etario? Claro. Entonces ahí yo digo como entre 8 y 12 años, más o menos. Bueno, y esta chica tiene 9 años. Entonces, imagínense, ahí teníamos la mamá, profesora, y la hija. Les pedí que leyeran conjuntamente este borrador. Salieron cosas súper interesantes que a mí se me ocurrió antes que pudieran tener un valor, como esto ocurre en distintos espacios. Dije, oh, puede ser interesante eso, ni siquiera me había dado cuenta que ocurría en distintos espacios, simplemente, bueno, y después haciendo un recuento, sin duda que hay diferentes espacios, porque además así se desarrollan distintos personajes, pero no pensé que fuera tan valioso. Entonces, por eso cada etapa tiene un valor fundamental, que por lo menos en mi recorrido como autora independiente, me he ido dando cuenta que sí es. Para mí también es fundamental, como soy gestora literaria, gestora cultural en definitiva, me interesa conocer todo el circuito del libro, más allá de que, por ejemplo, yo siga con esta propuesta independiente y en paralelo pueda publicar con otras editoriales. Me parece muy interesante también,
como tengo distintas obras, ya en mente tengo 3, entonces de más podría ser que publique con editoriales que ya son medianas o grandes. Una cosa no imposibilita a la otra, incluso enriquece la experiencia. Claro, totalmente. Es como, bueno, ya viviste el proceso de hacer tu propio libro, quizás cómo será trabajar con otros, porque hay más perspectiva, otro ritmo de trabajo igual. Sí. Y bueno, Fran, revisando el contexto como general, ¿tú cómo percibes la autopublicación en Chile? O sea, ¿piensas que está en auge, que es algo que no se ve mucho o no funciona mucho? Yo lo encuentro, creo que este es un momento fascinante, así como en algún momento, sería unos 10 años atrás, se habló del impacto, del boom de la ilustración, el libro álbum en Chile. Siento que hoy es un gran momento para el mundo editorial de la edición independiente. Se han organizado, por ejemplo, están los editores independientes, que cada vez son más, que organizan diversas ferias. Entonces esto le da una movilidad al circuito, una continuidad, que es algo muy importante. Se ha aprendido la importancia del trabajo colectivo y de una organización del nivel profesional que ya venía teniendo, pero cuando estaban todos separados no se notaba. Ahora se están uniendo las fuerzas. Hay además algunos espacios de valoración desde los fondos del libro, que me parece que no es suficiente, definitivamente, y sobre todo desde Santiago, que somos tantos, pero es una forma de apoyo, por ejemplo, más muchas otras que podemos ir ideando conjuntamente. Bueno, oye, Fran, hablando de esto de todas las ferias, del apoyo y la comunidad, quería preguntarte si tú, como autora autopublicada, por ejemplo, has participado de alguna feria o cómo es ese proceso, como de tú insertarte también en estas ferias y organizaciones, porque al menos yo he ido a algunas ferias, pero siempre son editoriales las que encuentro. Claro. Entonces, no he encontrado como autoras o autores autopublicados que estén ahí. Sí, bueno, en ese sentido busco asociatividades, formas en que nos potenciemos mutuamente. He tenido la posibilidad de en esa búsqueda, estar, por ejemplo, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Con Muñeca de Trapo es la editorial con la que yo estoy trabajando, que nos estamos acompañando, y que, por ejemplo, en Filba estuvimos con un libro de Muñeca de Trapo que tenía una demanda, un niño que tenía una demanda, y yo tenía un niño con una pregunta. Entonces llegamos a este acuerdo de que yo hacía un taller y que tomaba este libro de esta editorial que tiene un catálogo fascinante, y a la vez yo podía mostrar mi trabajo. Entonces creo que hay que buscar puntos de encuentro. Por ejemplo, está Liz Ediciones, cierto que ellos tienen, que además son autoras chilenas, la Liz Gallegos. Entonces, por ejemplo, ahí no hemos trabajado conjuntamente en ferias, pero hemos conversado mucho de pertenecer al mundo editorial. Bueno, una de las cosas entonces, yo he logrado estar en el MUT, he logrado estar en la Estación Mapocho, también trabajando con quien diagrama mi libro. Entonces, buscando asociatividades, buscando modos de win-win, donde todos Claro. ganemos, en una forma muy respetuosa. Entonces, en eso yo estoy explorando. La verdad que siento que busco nuevas fórmulas, que no miro tanto hacia lo que se ha hecho siempre, sino a lo que se puede lograr. Y como sinceramente soy súper trabajadora y me gusta hacer bien las cosas, creo que eso ayuda mucho a esta asociatividad. La gente sabe cómo es mi trabajo y todo, entonces van ocurriendo estos nuevos, a ver, ¿y qué tal si trabajamos juntos? Y así. El pertenecer al mundo de la educación, al hacer talleres y ser mediadora de la lectura, creo que eso ayuda mucho, porque yo vengo en gran medida soy conocida por eso, como mediadora de la lectura, con un enfoque en escritura creativa. Entonces siento que sumo desde ahí y podemos compartir fuerzas. Ay, qué bueno escuchar y saber igual sobre como la colaboración que hay en el mundo independiente, que son todos como bien cercanos. Me agrada eso. Bueno, a la fecha tú llevas 3 libros autopublicados. Sí. Entonces quería saber si nos podrías contar así como a modo general de qué trata cada uno, ya Claro que que hemos estado sí. hablando tanto de libros. Bueno, lo primero, aquí falta, porque quiero que sea primicia,
falta el libro, el poemario Niña Abuela, que fue en el fondo los 10 años que compartí con mi abuela, estando ella en un periodo de Alzheimer, donde de alguna forma iba dejando a la abuela para ser la niña, una vieja rica que yo amé mucho, donde ella olvidaba palabras, que para mí son la base de todo. Entonces decía, ¿cómo puedo entonces seguir cerquita de ella? Y en ese proceso creo que también surgía algo que está en los 3 libros, frente a la pregunta, ¿cómo seguir? ¿Cómo, de alguna forma, desde lo pequeñito, poder aportar con algo que me parece que no está, por lo menos desde mi mirada? Entonces surge así, Niña Abuela, y pienso reeditarlo para el próximo año. Por eso que ni siquiera lo traje para que sea como primicia. Ya estoy trabajando en una nueva portada. Estaba la niña y estaba la abuela, y después de 15 años me di cuenta de que faltaba la mujer. Entonces es bueno también mirar hacia atrás, y para mí por lo menos no se trata de llegar y sacar el mismo libro de nuevo, sino que volver a pensarlo, a sentirlo, a proponerlo. Se me fue la onda con... No, qué bonita propuesta, Fran. Lo de la Niña Abuela. Muy lindo, lo vamos a estar esperando. Bueno, y sobre andanzas en pandemia, ¿sí? Y el caso del hombre de café. Bueno, Andanza en pandemia fue el segundo, y surgió también en esto de querer compartir. Sinceramente partió porque murió el hermano menor de una amiga muy querida, cosas que uno no se imaginaba. Uno pensaba que los más viejitos, que no sé, los más enfermos. Entonces, y era un dolor compartido por todo el mundo. Yo dije, aquí hay que hacer un registro. Esta es una época fundamental que quienes no la hayan vivido, no, ¿cómo la van a entender? Lo único que yo tenía como herramienta era lo local, lo pequeño, el registro diario. Y cuando hablaron de la franja horaria deportiva en las mañanas, permiso para salir, no había que inventar animales que uno no tenía para salir a la calle, y que uno trabajaba en un hospital si no trabajaba. Entonces yo dije, voy a visitar lugares que quisiera saber qué está pasando en esos rincones. Entonces desde el Pilucho del Estadio Nacional, o me acordé de la banda que había en la Plaza Ñuñoa, me acordé de tantas cosas. Incluso me di cuenta en el camino que no se trataba solo de ir y visitar un lugar, como me di cuenta que estaba siendo muy cuadrada conmigo misma en el proyecto, y dije, ¿y si no puedo ir? Como la franja sanitaria no me lo permite ir a la playa, lo que más quiero es el mar, volver al mar. Voy a evocar que también sea una posibilidad. Y lo menciono porque creo que muchas veces tenemos una idea de libro, pero esto se manda solo. Aparece un personaje que tiene un protagonismo inesperado, o aparece una idea que crece, como aquí, que no era solamente visitar lugares. Los objetos se volvieron importantes, un columpio, un tren, o esos lugares en los que no podíamos llegar, como la playa, y donde encontrábamos personajes que ya ni siquiera están vivos, como Nicanor Parra. Entonces, darnos los permisos para seguir adelante, para explorar, para ver dónde nos llevan, para en definitiva poder compartir esa matriz que tenemos como idea en un principio. Y bueno, y el hombre de café surge de una pregunta tan sencilla como, ¿cómo es posible que una persona en la calle se vista de un solo color? Si el mundo, la vida, tiene tantos colores. Se vestía solo de café. Pasó un tiempo y otra persona vestía solo de café. Yo dije, esto lo pongo en la voz de un personaje. Y sinceramente yo solo tenía la pregunta, como generalmente me ocurre con los libros. Yo tengo una pregunta, no tengo una respuesta. Y ni siquiera sé si la voy a encontrar al final del libro. Incluso eso partió, esto de valorar las preguntas como matriz, por un jefe que tuve, que me decía, Francisca, más que la respuesta, la pregunta. Fiel a la pregunta. Y ahí ves a dónde te lleve, pero la pregunta, claro. Y así funciona con este libro también, donde hay un niño que se siente un súper investigador privado y que tiene justamente la pregunta de, señor, usted que es fotógrafo, ¿por qué se viste solo de café? Y bueno, el resto hay que descubrirlo. Exactamente. Oye, Fran, mira, poesía, narrativa, literatura infantil, o sea, toda una experiencia y un recorrido entre todo. Entonces quería saber cómo se da esto, o sea, cómo se da esta exploración por estos distintos géneros y supongo que distintos tipos de pluma también, porque los públicos a los que van dirigidos igual son como muy diversos, independiente de que lo leamos niños, adultos, jóvenes, de todo. Yo creo que eso tiene que ver con
un poquito autoescucha por un lado, yo también me siento con mi niña interior muy viva. Tiene que ver también con los talleres, que un día yo estoy en Cerro 18 trabajando con niños, o en San Bernardo con jóvenes, o con adultos en otra comuna, viendo realidades distintas, con grupos etarios distintos, y eso gatilla procesos en mí. Más la realidad de la contingencia que estemos viviendo, como fue las andanzas en pandemia. Pero es como una conexión en distintos momentos tuyos también. Sí, sí. Maravilloso. Bueno, sabemos que fuiste partícipe de todo el proceso de tu libro, del caso del hombre de café, escribiendo, incluso ilustrando. Entonces yo quería saber por qué lo decidiste así. Con esto me refiero a que, por ejemplo, podría haber trabajado con un ilustrador o una ilustradora, pero decidiste abarcar todo el proceso, que imagino que fue arduo. Entonces, ¿por qué? Sí, sinceramente, en un principio pensé en trabajar con un autor que admiro mucho, Roberto del Real, que recomiendo tomar sus talleres, leer libros que él esté publicando, porque es talentosísimo y muy generoso. Y él está con muchas cosas, entonces yo sabía que podía hacer, si es que no me acompañaba siendo él el ilustrador del libro, podía acompañarme con los talleres que él hacía. ¿Qué hice? Me gané un fondo del libro, y la plata que obtuve la invertí en el taller en que él me acompañó. Como es muy generoso, yo iba haciendo mi versión análoga, después la íbamos viendo en digital, fui aprendiendo muchas cosas. Y además, como él también escribe, tenía su feedback. En ocasiones era eso como, Fran, pero esto tú lo pensaste, pero no está escrito. Y yo, no lo escribí, no te puedo creer. Entonces, maravillosos. Creo que así como hablar con los amigos una vez que ya está lista la obra enriquece mucho, en los procesos creativos también, por lo menos para mí resulta mucho estar en taller. Por ejemplo, Gustavo Barrera fue muy importante en la etapa de las andanzas en pandemia, comenté mucho la andanza a andanza con él. Entonces es algo que recomiendo. Bueno. Oye, Fran, tú, Sí. bueno, has publicado tu libro, has hecho lanzamiento. Quería preguntarte un poco sobre el proceso de difusión. ¿Cómo trabajas esto? Porque, bueno, varias personas nos han comentado que lo más difícil no es hacer el libro, es vender el libro. Entonces, como autora autopublicada que no tiene una editorial que se encargue de ese proceso, ¿cómo lo logras? Claro, bueno, igual yo tengo en el árbol de ediciones, que ya tiene su logo, ¿cierto? Tiene su Instagram. Es pequeñito, pero vamos avanzando lentamente. Yo no tengo apuro en eso. ¿Cómo lo logro? He tomado distintas decisiones. En el caso de las andanzas, lo llevé a algunas librerías que me parecían muy interesantes, a los públicos que llegaban y que eran muy diversos. Y en el caso de El hombre de café, más lo he mantenido conmigo, yo haciendo la venta, muy cerca de los lectores. Entonces, la distribución para mí no se ha transformado todavía en algo fundamental y querer llegar y sacar millones de libros. Estoy viendo qué pasa con los lectores y lectoras a quienes quiero llegar. Sin duda hay formas de distribución a nivel de ciudad, regional o internacional. Yo creo que cada cosa tiene su momento. El hecho de que yo sea autora y que también sea publicista y que también sea educadora, creo que mis decisiones no son las de todos. Y también que lo central mío ha venido siendo el hacer talleres. Quiero acompañar mis libros con talleres. Eso es algo muy importante, que me gustaría llegar con ellos a colegios, llevarlos yo, porque yo sé lo que hay detrás, sé por qué los creé, soy educadora también. Entonces también por eso quiero mantener un poquito más conmigo ese proceso. Creo que tus libros son, bueno, en conjunto con tus talleres, dan como toda una experiencia para el lector. O sea, yo encuentro muy entretenido leer un libro después de estar con la autora, hacer un taller, descubrir nuevas cosas. Y aparte creo que igual eso es rico como para todas las escritoras o escritores, porque reciben como este feedback del lector o lectora. Sí. Y a veces como que te dicen cosas que uno no imagina. Hay cosas como que sacan los plus y es como, oh, no tenía idea que Claro. eso había impactado de esa forma. Que era importante, o que gatilló quizás el proceso creativo de alguien.
Imagínate que a mí me pasaba porque olvidé decir que en las andanzas yo durante estos 100 días no solamente iba al lugar, luego lo editaba el texto y lo pasaba a redes sociales. Entonces la gente empezó a darme mucho feedback. Me llegó muchas veces, estoy haciendo mi propia andanza, o a mí también me pasó. Entonces creo yo que cada libro me ha llevado a un rincón tan distinto, no solo por el género en el que he incursionado, sino por lo que ha pasado con la gente. No me olvido en el caso del Hombre de Café, un niño que me escribió cuando iba en la página 60, me está encantando. Igual me dio nervio porque dije, oh, ¿y el resto? Espero que las siguientes páginas le sigan encantando. Después me dijo que sí, me mandó una portada. Eso también es muy lindo, cómo cada persona se inspira en cosas distintas. Me mandó su regalo era su propuesta de portada. Una niñita me mandó una propuesta de personaje. Y todo eso, pucha, yo lo agradezco tanto, porque es como entrar en ese rico diálogo que muchas veces, si no, te limita un libro porque uno le pierde la pista. Y no quiero que pase eso. Oye, qué entretenido. Fran, nos contabas que, bueno, mantenías como tus libros cerca tuyo, tú te encargas como de la venta. También quería saber cómo ha sido tu llegada o contacto con las librerías. Claro, y sobre todo en el caso de las andanzas, yo me acerco, hago la propuesta, como también soy como muy relacionadora pública, gestora, entonces... De todo. De todo, así como pasa lo que estamos en el mundo independiente. Entonces yo creo que se trata un poquito de ganarse las confianzas, buscar promover a través del Instagram, de conversaciones con otras personas. Estos espacios que ustedes generan de entrevistas son una maravilla, porque imagínense, nos damos a conocer quiénes estamos en esto y así llegan personas no solo al libro, también por ejemplo a los talleres, en sus propias búsquedas. Qué cosa más bonita. Entonces, por ejemplo, las entrevistas también son una muy buena forma que llegan solas. Yo estoy súper agradecida. Me pasó con Mariana Ales, con ustedes, con la Mary Rogers en su programa radial, en la Universidad de Chile también, hace un tiempo también con Vuelan las Plumas, y creo que los medios de comunicación en esta área son fundamentales, que hacen un tremendo aporte. Entonces, es como un reloj, ¿cierto? Claro. Con todos sus engranajes. Ahora, como yo soy una sola persona y tengo que moverme gestionando mucho para mi mes, que si no me muevo, no hay resultado. Entonces, claro, voy a un ritmo más lento. Pero creo yo que va a llegar la instancia en que también yo me abra a editoriales más tradicionales o medianas o más grandes y en paralelo vaya avanzando con lo mío propio, porque también estoy evaluando la idea de, por supuesto, si sigo por este camino de autoedición, que puedan sumarse otros talentos a mi pequeña editorial. He visto cosas tan bellas y como solamente para mencionarlo, que ayer estábamos en taller desde Arica, un alumno que tiene 85 años y que escribió su experiencia en La Pampa. Es autobiográfico, pero tiene mucho de fantasía. Y él también ilustra. Entonces siento en esos momentos que puedo entender tan bien, nunca he estado en La Pampa, pero sé lo que significa el proceso creativo de escritura y de ilustración, y sé lo que es tener una pasión loca y querer también tener resultados. Entonces, bueno, un poco todo eso. Lo esperamos con ansia ese nuevo proyecto, sí, en un futuro que funcione. Oye, y yéndonos para otro lado, hay una pregunta como infaltable que siempre hacemos, y es si tienes algún chascarro para contarnos. Chascarro, a ver qué podría ser. No se me ocurre un chascarro específico ahora, pero sí, a mí fue un poco chascarro esto de que estar 2 años esperando y que no se movía la cosa en el mundo. Sí, ¿cierto? Entonces, ahora, increíble, como uno toma en el fondo, son decisiones, a partir de algo que puede ser problemático, mirar hacia adentro y decir, ¿y si yo pruebo? ¿Y si yo empiezo a conocer el mundo editorial? Como soy gestora también, como soy tallerista, entonces creo que amerita hacerlo. No conocer solo desde una esquina, solo escribiendo, solo haciendo talleres en que promuevo la obra de otros. También, a ver, ¿qué pasa con el mundo editorial independiente? ¿Cómo se mueve el mundo tradicional? ¿Qué pasa con el mundo que distribuye o donde se organizan los eventos para impactar? Entonces, mi intención es moverme hacia las regiones ahora, irme hacia el sur,
por ahí ya estoy en algunas conversaciones, hacer algunos lanzamientos. Yo ya llegué con los talleres a otras regiones y países. Creo que entonces voy avanzando también con los libros y con la gestión en ese sentido de a poquito. Claro, todo eso te llevó, bueno, a aprender cosas nuevas y a tomar nuevos desafíos. Bueno, y hablando de eso, ¿se viene alguna novedad de la que nos puedas contar? Sí, bueno, desde ya el poemario, cierto que Niña Abuela, en una nueva versión, el próximo año, estoy actualmente trabajando en eso. También hay un libro álbum, y es súper loco. Yo misma me digo, ¿por qué no puedo trabajar en una sola cosa? Ya, hacer, no sé, solo crónicas, hacer. Pero no hace así. La obra se manda sola, digo yo. Y muchas veces, desde el comienzo, por la pregunta, yo ya sé hacia dónde va. Esto va a ser libro álbum, esto va a ser, en fin. Entonces, también está las experiencias pedagógicas. Entonces, imagínense, ahí ya hay 3 libros: experiencias pedagógicas, el poemario y el libro álbum. Me gustaría que en el libro álbum, esta vez sí, tener una compañía de trabajo en dupla desde la ilustración. Vamos a ver qué pasa. Ah, qué entretenido. Sí, porque es muy difícil abarcar todo con calidad y poder avanzar en el camino de los talleres. Entonces, y además me gusta mucho y creo que enriquece tanto trabajar con otros y con otras. No, totalmente, el trabajo colaborativo siempre surge buena idea. Sí. Bueno, ya lo saben, atentos a las próximas novedades y al gran trabajo de Francisca Bercoello en sus redes sociales, que son... Bueno, tengo Instagram, franwerth.cl, mi apellido es W-E-R-T-H, yo sé que es medio difícil, pero se encuentra. Bueno, correos, ahí aparece de todo. Yo rápidamente siempre estoy atenta al Instagram. También está en el Árbol Ediciones, quizás se escribe más fácil y se puede llegar, pero estoy siempre atenta, así que muchas gracias. También quiero agradecerles por este tremendo espacio que generan ustedes con Leo Independientes, que también sigo atentamente. No, muchas gracias, Fran, por estar aquí y también darnos la oportunidad de conocerte a ti y a tu trabajo. Así que nos vemos en un próximo capítulo de Pluma y Poder Mujeres en Acción. Chao. Un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2023, junto a CORE, Consejo Regional, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y al Ministerio y Secretaría General de Gobierno, Gobierno de Chile. Presenta Leo Independientes. Colabora La Huérfana Cafetería. Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción.